¿Quién es Víctor Madera? El multimillonario fundador del Grupo Quirón, gurú de la sanidad privada en España, que en menos de 20 años ha conseguido un patrimonio de más de 1.000 millones de euros gracias a sus negocios con el Partido Popular. Considerado como el ministro de Sanidad en la sombra del Partido Popular durante la época de Mariano Rajoy, Víctor Madera es el responsable de la política privatizadora de la sanidad pública. A finales de los 90, con el gobierno de Aznar, Víctor Madera encontró un nicho de mercado: las listas de espera de la sanidad. Y para aliviar estas listas de espera de las administraciones públicas, los gobiernos regionales, tanto del Partido Popular como del Partido Socialista, empezaron a externalizar servicios. Y empresas, como las de Madera, comienzan a hacer diagnósticos, a hacer chequeos médicos o pruebas como análisis de sangre, consiguiendo grandes márgenes de beneficio. Pero Madera no solo se quedó ahí, sino que gracias a sus excelentes relaciones con Esperanza Aguirre consiguió hacerse con la gestión de hospitales públicos enteros en Madrid. La Fundación Jiménez Díaz, el Hospital Rey Juan Carlos, el Infanta Elena o el Hospital de Villalba son solo algunos de los centros que Quirón gestiona y luego nos pasa la cuenta a todos los madrileños. Una cuenta anual que ahora mismo es de 1.000 millones de euros, que es aproximadamente una sexta parte del presupuesto anual de toda la ciudad de Madrid, que va a los bolsillos de esta empresa que no para de crecer gracias, una vez más, a su amistad con Esperanza Aguirre, con Isabel Díaz Ayuso o con Cifuentes. ¿Y a qué ha dedicado Víctor Madera toda esta cantidad de dinero que ha ganado en menos de 20 años? Pues a coleccionar palacios y castillos. Sí, como lo oyes. En los últimos años, Madera se ha convertido en un poderoso terrateniente y ha comprado 5 palacetes renacentistas en Asturias y otras tantas fincas con patrimonio histórico en Menorca, a través de un entramado de sociedades hacia donde lleva todo el dinero. Un dinero que gana a costa de tu salud, de mi salud y la de todos los madrileños. De esto hablamos cuando decimos que nos están robando Madrid. Decía que todavía teníamos algo que contar de esta relación entre la Comunidad de Madrid y estas empresas privadas que gestionan hospitales públicos. Una es Rivera Salud, que es quien gestiona el Hospital de Torrejón de Ardoz, y luego está el Grupo Quirón, del que hemos hablado muchísimo porque gestiona otros hospitales públicos, pero también por la vinculación del Grupo Quirón con la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Y decía Ignacio, estáis publicando desde esta mañana que la pareja de Ayuso, Alberto González Amador, opera dentro del Grupo Quirón con una identidad falsa. Se llama Alberto Burnet González, y ahora nos decía en el boletín de las 9 Sastre que es uno de los nombres que aparece en una de las sociedades que tiene en Florida. El Burnet es el nombre de una de sus empresas en Florida para un negocio inmobiliario en Boca de Ratón. Y es muy llamativo porque ese cambio, según nos ha confirmado el propio Grupo Quirón, se produce en 2023. Es decir, antes de que el diario.es publicara su fraude fiscal, cuando ya se conocía que eran pareja, cuando ya se sabía que González Amador y la presidenta de la Comunidad de Madrid eran pareja porque había aparecido su nombre y algunas fotos en revistas del corazón. Y no solo es que aparezca con ese dentro de la intranet con ese nombre falso, sino que también aparece que es un directivo, aparece como director de, lo diré exactamente, director de proyectos servicios centrales de Quirón Prevención, que es esta filial de Quirón. Desde Quirón nos aseguran que sigue siendo alguien externo y nos dicen incluso que tienen hasta más de 1.000 personas dentro del grupo que son proveedores externos pero que tienen correo corporativo. Pero claro, esto no es solamente un proveedor externo, es que es un directivo del grupo, es que se presenta como directivo del grupo. Y a mí me parece que es todo bastante extraño que en el momento en el que se conoce que son pareja, lo que hace su empresa, una empresa muy, muy relacionada con las decisiones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, es ocultar, es esconder, incluso en la intranet de sus propios trabajadores, que es donde figuraba esta identidad falsa, que esa persona, que no era un técnico sanitario, la nueva pareja de la Comunidad de Madrid, sino que era un directivo de Quirón, del Grupo Quirón, que es la principal empresa de la sanidad privada que tiene conciertos con la sanidad pública y que cobra de la sanidad pública en la Comunidad de Madrid. A mí todo esto me parece bastante alucinante. Yo tampoco no sé si es muy habitual que los proveedores externos tengan el correo corporativo. Hay un montón de sentencias judiciales que hablan de que tener correo corporativo es una relación laboral, es una muestra de una relación laboral. Es decir, que es poco habitual, en mi opinión. Ellos nos dicen que no, que es muy habitual en su empresa y que así lo están haciendo y que tienen muchas otras personas que aparecen con correo corporativo y que son solamente proveedores. Lo que no sé es si todas ellas son directivos también, que ya es un segundo grado, claro, porque no es solo ser proveedor, sino ser directivo dentro del grupo. Y desde luego, además, lo más llamativo es que cuando se miran la evolución de los ingresos que ha recibido de Quirón Alberto González Amador desde que es pareja de Isabel Díaz Ayuso, pues se ha multiplicado.
y son muy onerosos. Es mucho dinero el que cobra Alberto González Amador del Grupo Quirón. Aroca, ¿qué te parece? Bueno, pues un episodio más de algo que nunca se acaba de aclarar y de lo que nadie parece que está dispuesto a responsabilizarse, incluso a riesgo y consecuencia de afectar gravísimamente a instituciones constitucionales. Pongamos, por ejemplo, la Fiscalía General del Estado. Y todo lo que ha dicho Ignacio me parece sorprendente, pero al mismo tiempo me parece sorprendente que alguien en una empresa tan importante pueda figurar con un correo corporativo con nombre supuesto. O sea, ¿qué clase de empresas son estas que tienen, digamos, titulares fake, como se dice ahora, de correo corporativo? A mí me parece que algo debería de ocurrir. No sé si es que ocultaban por algún motivo, porque no me vale lo de protección, porque hay mucha gente que lamentablemente sufren las consecuencias de algún que otro desquiciado que anda por ahí acosando las identidades de la gente, pero yo creo que eso no es suficiente. Es como si entráramos ahora mismo, pongamos, en Telefónica o en alguna otra empresa española importante y descubriéramos que hay correos corporativos fake. Creo que pondríamos todo el grito en el cielo, ¿no? Bueno, esto ocurre y ocurre con un personaje que tiene implicaciones importantes, digamos, en la salubridad de la salud pública en la Comunidad de Madrid y que debería de tener alguna explicación inmediata, porque si no, me temo que algunos vamos a sospechar otras cosas. Yo quiero recordar que el Partido Popular llevó a los tribunales que Pedro Sánchez no se abstuviera al aprobar el rescate de Europa, sí, porque resulta que su mujer, la empresa para la que trabajaba, había tenido un acuerdo que luego no se llegó a producir porque llegó la pandemia con Globalia. O sea, en fin, es un ejemplo perfecto del doble rasero, porque Quirón, por poner un ejemplo, en los últimos 4 años ha recibido de la Comunidad de Madrid cerca de 5.000 millones de euros, que es el doble de lo presupuestado. En gran medida, por eso que contaba antes, del tema de la cápita y el sistema de gestión de los hospitales públicos, pero de gestión privada en Madrid, que hace que muchos de ellos cobren por operaciones que dan, y es verdad que la Jiménez Díaz es muy eficaz, va muy deprisa y acaba generando muchísimos más ingresos de los que aparecen en los presupuestos y que al final se acaban pagando más tarde o más temprano. Y luego es que aquí lo que se ve es una relación casi simbiótica. Es que esa consejera de Sanidad de la que hablábamos antes venía de Quirón. Su antiguo trabajo antes de ser consejera de Sanidad era para el Grupo Quirón también. Entonces te da que pensar esta relación tan cercana entre la presidencia de la Comunidad de Madrid, empezando por su propia pareja, pero siguiendo por su propio gobierno, con el principal grupo que beneficiado del modelo de gestión de la Comunidad de Madrid. Y eso, evidentemente, claro que genera dudas entre toda la ciudadanía sobre cómo se está gestionando el dinero público, sobre todo viendo que ese enriquecimiento de este técnico sanitario, como nos contaron, este técnico sanitario que pegaba pelotazos con mascarillas y que luego defraudaba Hacienda, se convierte después en dos pisos de lujo, cada uno de ellos de 180 metros cuadrados, uno encima del otro, pagados con este dinero. Y donde vive la presidenta de la Comunidad de Madrid, no solamente el técnico sanitario.